vamos a entrar en materia. Diablo, ¿cuántos cargos son contra Mariana Nogales? ¿Cuántos? ¿Como el Estado 51? No me diga que eso también fue cuadrado. ¿Ah? Ok, tenemos con nosotros por si acaso, todo el mundo me ha dado crédito a mí, pero no es justo. El crédito se lo merece Cintia López Cabán, que fue la que escribió y envió al tribunal la solicitud para que este proceso fuera televisado, o no televisado realmente, sino difundido. Obviamente no vamos a estar todo el día ahí. Cintia, saludos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Cintia. Hola, Jay, ¿cómo te estás? Pues dándote crédito, porque para la gente que sepa, yo no soy, de hecho, Cintia se le ocurrió a ella hacer esto luego de lo que ocurrió en la pasada vista del senador, que no me acuerdo el nombre ahora, Albert Torres, donde obviamente pues el FEI llegó allí, presentó unas cosas escritas, no vimos nada, el pueblo no se enteró de nada, no causa. Espérate, vamos a verlo. Y de ahí en adelante, pues Cintia y yo y el equipo de Cuarto Poder ha decidido que vamos a solicitar que siempre que sea un caso de alto interés público, vamos a solicitar a nuestro honorable Tribunal Supremo que se pueda ver y que el pueblo pueda ver y que el pueblo decida lo que pueda ver o no. Cuéntanos, Cintia, ¿qué ha pasado hasta ahora? Bueno, Jay, el caso técnicamente comenzó en la mañana. La jueza Iraida Rodríguez abrió sala y recibió la evidencia testifical. En términos generales, ¿qué está pasando? El FEI llegó aquí esta mañana, presenta las denuncias, como tú dijiste, son 51 denuncias globalmente. El breakdown de esas denuncias se presentaron 71 denuncias, son 24 denuncias contra Mariana Nogales, 17 contra su mamá Rita Monelli y 10 contra Oceanfront Pilas, para un total de 51 denuncias en total. ¿Por qué uso la palabra denuncias? Porque cuando se empieza un proceso judicial, lo que hay son denuncias, todavía no son acusaciones formalmente. Hay una cuestión técnica sobre el valor de esas imputaciones. Tú hablabas que estamos aquí precisamente... Claro, la regla 6 es la presentación de los cargos. O sea, se presenta la denuncia para convertirla en cargos. Quien decide si es un cargo criminal o no procede es la jueza, la honorable jueza, en este caso el honorable tribunal, es quien determina si se convierte entonces en los cargos que son sometidos. Así que es una denuncia y entonces el tribunal la convierte en una acusación formal una vez entiende que los cargos proceden para un proceso, ¿verdad?, de vista preliminar, que es lo que pasa, ¿verdad? De la vista de arresto, después vista preliminar, después juicio. Ok, cuéntanos qué ocurrió hoy. Mira, se supone que esto es una vista de regla 6, donde normalmente el uso y costumbre es que se presentan las denuncias, se presentan las declaraciones juradas y el juez o la jueza se retira, evalúa la evidencia, hay unas argumentaciones y punto, hay una decisión. En este caso, precisamente porque se trata de un caso importante, particularmente después de lo que pasó en el caso de Albert Torres, donde el Ministerio Público, en este caso los fiscales especiales, no prevalecieron. Este es un caso de alto interés público. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos 4 fiscales y 3 de los mejores abogados que hay en Puerto Rico. En esta vista, Jay, se van a sentar potencialmente 5 testigos. Tenemos 3 testigos de parte del Ministerio Público y tenemos 2 testigos de parte de la defensa. La defensa va a presentar a 2 CPAs y el Ministerio Público va a sentar a una persona que identifique a Mariana Nogales, o sea que hay que identificar a la persona imputada, pero también va a sentar a un funcionario de la Oficina de Ética Gubernamental y también va a traer un funcionario del Departamento de Hacienda. Ya la jueza ha tenido la oportunidad de evaluar pruebas. Ella ha evaluado todos los documentos que se presentaron. Aquí estamos hablando de planillas, declaraciones juradas y, de hecho, la defensa trajo una declaración jurada y es una declaración jurada de Rita Molinelli. En términos generales y a grandes rasgos, aquí lo que se está planteando es que esto es un caso de evasión contributiva. Se alega, el Ministerio Público alega, y enfatizo eso, que aquí se ocultaron ingresos y que aquí se mintió a la hora de presentar entonces las planillas. Debo plantear que probablemente la declaración jurada de Rita Molinelli, que creo que es abogada también, sí, es una declaración jurada probablemente sobre el tema de la empresa, o sea, de las gestiones que ella hacía a cargo de la empresa, que recuerden que está también acusada. Y cuando tú dices 3 prominentes abogados criminalistas en Puerto Rico, estamos hablando de, ¿verdad?, de Fran Torres Viada, que es un abogado de primer nivel, que es el abogado de la corporación, Andreu Fuentes, que es, sabemos que es un abogado de extremado reconocimiento, criminalista, ¿verdad?, muy reconocido, fue el abogado del caso de Wanda Vázquez y de Luma y de, ¿verdad?,
Interesante, ¿no? Que ahora es el abogado de Mariana Nogales. ¿Verdad? El licenciado Andreu Fuentes y obviamente el licenciado Prieto Figueroa, Ricardo Prieto Figueroa, que es un abogado prominente de la zona este de Puerto Rico, la zona de Fajardo principalmente, donde practica. Pero de nuevo, son los abogados la crema de la crema. Así que aquí no solamente se plantea un asunto de si el FEI... Y Cintia, tengo que felicitarte porque fuiste tú quien llevó este proceso ante el Tribunal Supremo para que el pueblo tuviera acceso a ver y nunca, como tú dices, el FEI tiende a no sentar testigos. Hoy ha tenido que sentar testigos porque saben que los medios van a tener acceso a la sala de lo criminal en vista de regla 6. Y hay que plantear eso, que es un crédito que te merece. Jay, bueno, primero que es un trabajo colectivo, y así que créditos como kudos a Jaguar Media y el excelente grupo de trabajo que tenemos. Hay también 4 fiscales buenos, y los quiero mencionar, 4 fiscales especiales, que son Ramón Mendoza, Zulma Fuster, Miguel Colón y Leticia Pavón. Y sí, Jay, esto es una vista importante, ¿por qué? Porque también está en entredicho, después de la vista de Albert Torres, el FEI está en entredicho y la posibilidad de sostenerse en los casos que presenta. Así que lo que estamos viendo es una vista donde se le va la vida a mucha gente. Parece como una hipérbole, pero no lo es un caso muy importante. De hecho, después de que el caso de Albert Torres se declaró no causa, cuando el FEI no logra conseguir causa en ese caso, pues de inmediato vino la presentación del proyecto de Héctor Ferrer para eliminar la oficina del FEI. Así que no es poca cosa lo que está jugándose el FEI aquí, el fiscal especial independiente, que por si acaso es una figura interesante que en los años 80 surgió en Puerto Rico con el caso del Cerro Maravilla, donde ya no es el Departamento de Justicia quien lleva los casos, sino que cuando son casos de alto nivel de interés público, de funcionarios públicos de alto interés público, jueces, abogados, alcaldes, legisladores, etcétera, tiene que ser este fiscal especial que pasa por un panel de 3 ex jueces. Esos 3 jueces dicen, ahí hay evidencia fuerte, contratan a un abogado, ese abogado hace su propia investigación y decide erradicar cargo o no. En los Estados Unidos esto no funciona así. En los Estados Unidos hay un Special Counsel, que es que el Departamento de Justicia nombra un fiscal especial directamente y ese hace la investigación, contrario en este caso, como ocurre en Puerto Rico. Muchas gracias, Cintia. Jay, la vista sigue ahora a las 3:30, que las personas no se olviden para que puedan seguir el proceso. Así es, va a estar en nuestras plataformas y redes sociales, Jay Fonseca PR, y por si acaso hacemos esto en este caso, pero le aseguramos que lo vamos a hacer con los próximos casos también que tengamos de alto interés público. Muchas gracias, Cintia.